los alcances del marco normativo actual, es decir, qué se puede y qué no se puede hacer respecto a una investigación al jefe de Estado, hemos invitado a un abogado que es el señor Juan Jiménez Mayor, que ha sido además ministro de Justicia, primer ministro, representante del Perú ante la OEA y representante del Perú ante Costa Rica también, de la misma manera que jefe de una comisión que se ocupó de la corrupción que se practicaba a alto nivel del Estado en Honduras. Tiene una experiencia internacional de haber presidido esa comisión internacional. Y en los últimos tiempos ha publicado el año pasado, me parece, un libro en 2 volúmenes sobre el régimen jurídico del Poder Ejecutivo. Por eso quiero preguntarle directamente en qué situación jurídica se halla el actual jefe de Estado frente a una investigación fiscal de la que se ha dicho que solamente puede convocar la Fiscalía a 2 sesiones. Ya tuvo lugar una, esta es la segunda y última. ¿Qué más puede hacer la Fiscalía ante un jefe de Estado según nuestro marco normativo vigente? Sí, gracias por la invitación, Fernando. Lo primero que hay que decir es que el Perú tiene un régimen presidencialista atenuado, como llama la doctrina. Es decir, no somos un sistema puro como el norteamericano o de muchos países de América Latina, sino que tenemos ciertas particularidades que hacen muy singular el sistema o el modelo político peruano. Por ejemplo, ¿cuáles particularidades hay? Una particularidad, por ejemplo, es la relación que tengamos una suerte de dualismo en el Poder Ejecutivo, ¿no? Un primer ministro con un presidente de la República. No llega a ser el primer ministro el jefe de gobierno, como es en Europa, el rey y el primer ministro, pero sí tiene, digamos, funciones importantes de apoyo, de sostenimiento del Poder Ejecutivo. Es el único país de América Latina el que único tiene un país de primer América ministro. Latina, Y eso exactamente. es por francofilia pura, ¿no? Sí, exactamente. Esto se crea en 1856, digamos, en el Perú, durante la época de Ramón Castilla. A regañadientes, Castilla acepta esto del Congreso Constituyente porque lo que quería el Congreso era debilitar la figura presidencial y por eso se crea, digamos, la figura del presidente del Consejo de Ministros. Una idea, digamos, que en los hechos no ha sido tanto así, porque finalmente el presidente de la República en el Perú sí es una personalidad fuerte, es un puesto muy importante, personifica a la nación y le da cierto carácter a nuestro modelo político. Y en este caso, el modelo político peruano lo que hace es tener una inmunidad muy especial al presidente. La inviolabilidad que tiene el presidente de la República, que ha tenido, digamos, por siempre en la historia republicana, se ha visto más bien enfrentada en los últimos 25 años, digamos, con actos de los presidentes de la República que han sido muy cuestionados y que han generado una serie de investigaciones y sanciones que estamos viendo. Y particularmente con lo que está ocurriendo hoy día, el día de hoy, no es más que la saga de esta historia, digamos, de los últimos años, en donde tenemos presidentes que son investigados por hechos que conmocionan a la opinión pública, que lindan, digamos, con la ilegalidad en este caso también. Y entonces lo que vamos a ver mañana es una escena que es además distinta de la que hemos tenido en los últimos tiempos, en el caso, por ejemplo, de la señora Boluarte, donde teníamos a fiscales allanando el Poder Ejecutivo, la Casa Presidencial, allanando el domicilio del presidente, ¿no? Y con Castillo también, ¿eh? Y con Castillo también. Y además citando al presidente directamente al despacho del fiscal de la Nación. En el Perú, el viejo Código de Procedimientos Penales establecía la posibilidad de que altos funcionarios puedan declarar ante la justicia y el alto funcionario tenía la prerrogativa de escoger el lugar donde iba a hacer tu declaración. Esto se cambia con el Código Procesal Penal en el año 2004 y se cambia básicamente hablando de los testigos. Cuando ha estado la señora Boluarte yendo a cada rato y el señor Castillo a cada rato a la Fiscalía, era porque no existía una norma que establezca, en el caso de una persona imputada, un presidente imputado en estos casos, ¿no? Entonces, y porque básicamente la norma era para testigos. Pero el día de hoy, el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia que fue expedida en agosto del año pasado, una sentencia que tiene que ver con un conflicto de competencias entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, ha establecido una serie de parámetros, de reglas
que se tiene que cumplir al día de hoy. Una de ¿Cuáles ellas son esas reglas? Y quiero comenzar preguntándole una específica que tiene que ver con una declaración formulada por el fiscal Gálvez, justamente, quien ha dicho que por el momento no va a solicitar que se levante el secreto de las comunicaciones del jefe de Estado. Por el momento quiere decir que él interpreta que sí lo podría hacer en otras circunstancias. Sí, cuando acabe su mandato. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en esta sentencia que estamos comentando es que el presidente solamente se le puede tomar una declaración, o máximo 2, Sí. Exigirle que exhiba documentos o que presente documentación en general. 2 veces. La documentación yo creo que no hay ningún impedimento de tiempo o de veces, pero sí en la declaración. Entonces lo que tiene que ocurrir es que... ¿Y en la comunicación telefónica? ¿Secreto de las comunicaciones? Ese es el problema. El Tribunal Constitucional ha restringido la posibilidad de actuación probatoria en estos casos. Entonces, es básicamente lo urgente, lo necesario, lo indispensable que se requiere para, tener más o menos certeza o algo de conocimiento de lo que está ocurriendo, y luego se tiene que suspender la investigación inclusive, y el momento en el cual esta investigación podrá, explayarse, será cuando el presidente deje del cargo, que será el 28 de julio o antes, si es que tenemos un evento disruptivo como ya los tenemos acostumbrados en el país últimamente, ¿no? De acuerdo, disruptivo en relación con las investigaciones en curso, porque en realidad los 2 candidatos que van primero según las intenciones de votos de las encuestas, eso no es palabra revelada, pero en fin, son las encuestas que hay y que coinciden en eso. Tanto el señor López Aliaga como el señor Keiko Fujimori han mostrado reservas, la señora Keiko, y una actitud clara a favor de la renuncia de parte del señor López Aliaga. Y lo que me llama la atención es que el partido del cual es o era miembro o es miembro bajo licencia, que Somos Perú, también está pidiendo la renuncia de él, sí, según ha dicho. Es decir, hay corrientes en el Congreso, no sabemos si con sinceridad o calculando que no se alcanzarán los votos, están solicitando su renuncia, es decir, que se aparte del cargo él mismo. Sí, bueno, en la política peruana ya nada sorprende, y quizás el día de hoy estamos en un escenario en donde parece que no se puede dar una vacancia o una censura. Todavía el camino jurídico está por determinarse. No creo que haya una verdad absoluta sobre esto, pero sí que pueda ocurrir mañana como aconteció con Dina Boluarte, ¿no? Donde todo el mundo decía que la señora se quedaba hasta el 28 de julio, pero de un momento a otro el Congreso asumió que ya era el momento de que se vaya, y así fue. Entonces yo creo que nada está garantizado. ¿Qué cosa cree usted que motivó ese brusco cambio de opinión de los congresistas en ese momento? El hecho de que Dina Boluarte se convirtió en un lastre para ellos. Bueno, también. pero venía haciéndolo hace tiempo. Y sí, pero los acontecimientos políticos generan reacciones, el tema de seguridad, el tema del grupo musical. Todo eso duró mucho tiempo. Lo que quiero saber, y si no comparte el punto de vista malicioso de quienes creen que la fecha escogida tenía que ver con la discusión del presupuesto general de nuestra República. No sé, porque finalmente... No, si dice no sé es porque no cree. No ha sido su opinión, no ha sido su sentimiento. Es que yo creo que el presupuesto de la República ha estado totalmente negociado con el Congreso. Este es un gobierno que ha sido absolutamente dependiente del poder legislativo. Y el gobierno ha hecho lo que el Congreso y los congresistas le han pedido que haga. No solamente en temas de distribución de presupuestos, sino también de puestos públicos, de colonizar el Poder Ejecutivo desde el Congreso, que es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo el día de hoy con el señor Gerí. Colonizar el Poder Ejecutivo desde el Congreso. Esa es la conclusión a la que llega usted a partir del estudio que ha hecho en 2 tomos, el régimen jurídico del Poder Ejecutivo en el Perú. Que tiene que ver con la manera más adecuada de gobernar la nación. Y si nosotros no tenemos un poder ejecutivo ordenado, fuerte, porque hay que tener en cuenta que en el Perú tradicionalmente los presidentes de la República han sido personas con mucho carácter, personas casi caudillistas en el país, que han tenido un protagonismo en la escena pública muy importante, muy relevante. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto presidentes muy débiles que han tenido que, subrogar las principales atribuciones que tenían y dejar que el ámbito político tome el control básicamente del ¿Débiles por qué? ¿Porque no tenían mayoría parlamentaria? ¿Porque no tenían carácter?
o porque tenían cosas que hacerse perdonar y cosas que ocultar. Hay de todo un poco, yo diría, porque, digamos, Pedro Castillo tenía una bancada parlamentaria importante. Pero se rompió, ¿no? Sí, pero digamos, del pero se rompe por intereses políticos de los congresistas, por, en fin, una serie de detalles, pero básicamente por la incompetencia del señor Castillo de liderar. La agenda política en el Perú no la tiene que dar el Poder Legislativo, la tiene que poner el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, con sus ministros, con el gabinete, a través de la política general de gobierno, que es un instrumento que está en la propia Constitución. Pero en el Perú la política general de gobierno básicamente es un ensayo, simplemente un papel que tiene que aprobarse por decreto supremo y aprobarse finalmente por los gabinetes en el Congreso para dar la confianza, que ya, dicho sea de paso, no vamos a tener a partir del 28 de julio del próximo año. No va a haber confianza de los gobiernos, del gabinete en el Congreso. Con lo cual, de alguna manera no también va a haber procedimiento para votar la confianza. Correcto. Esperemos que haya confianza, pero no el procedimiento. La votación, sí, ¿no? Que es lo que hemos tenido en los últimos años. Pero bueno, más allá de eso, creo que el problema es la debilidad del presidente, ¿no es cierto?, que hace que, digamos, empodere el poder finalmente en el Congreso, manejando inclusive el Ministerio de Economía, ¿no? Hoy estamos viendo que el señor Arista ahora simplemente se desnuda, ¿no es cierto?, y pasa a ser un político más de fuerza popular. Digamos, qué cosas habrán ocurrido, ¿no es cierto?, en todo este tiempo de esa amistad, digamos, que se fue construyendo política entre Fuerza Popular y el gobierno en ese momento a través del ministro de Economía, nada menos, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, sentándonos en el tema de la estructura del Poder Ejecutivo en el Perú, el señor Ernesto Álvarez, que es un constitucionalista y es un colega suyo, dijo primero, se expresó de una manera reservada sobre el presidente Gerí, dijo que había que ver, que había un error, etcétera, y hace poco, más recientemente, después de unos ciertos días de silencio, ha sostenido que no hay ni siquiera avisos de delito en el comportamiento que se conoce del señor Gerí. No hay ni siquiera avisos de delito, de manera que no hay ningún fundamento, ha dicho, ni para una vacancia y menos para una censura, y menos porque él considera, parece que de una manera diferente que usted, que es un jefe de Estado y que no puede ser en consecuencia censurado como si fuera un congresista. Pero en fin, sobre ese punto parece que usted tiene dudas, ¿no? Lo que ocurre es que primero que quien califica si uno cometió un delito o no es el Poder Judicial, el Ministerio Público, y en el caso de los funcionarios aforados, preliminarmente el Congreso mediante el procedimiento de acusación constitucional. Pero digamos que el primer ministro califique si es o no delito es un tema que creo que está fuera de su competencia. Ni siquiera avisos, ¿ah? No, bueno, que no hay ni siquiera avisos. Correcto. Entonces, yo creo que ahí otra vez estamos excediendo las funciones y creo que hay que decirle a los funcionarios, a los altos funcionarios del Estado que cumplan sus atribuciones, al zapatero a tus zapatos, opina sobre lo que tengas que opinar, opiniones políticas. Políticamente le puede decir que el señor es una persona correcta, que no es ningún pecado haber ido a un chifa disfrazado a la medianoche, pero eso tiene también una connotación jurídica que las autoridades judiciales y fiscales serán las que van a determinarlo. De acuerdo. Quiero hablar con usted sobre otro tema también, que tiene que ver con la intervención que ha hecho en Costa Rica, país que usted conoce bien porque ha vivido en 2 oportunidades ahí, representando el Perú ante el país por una parte y ante la OEA por otra, representarlos ante el país y a la vez representarnos de facto ante la Corte, ¿no? Correcto, sí. Y ha sostenido en una conferencia que ha pronunciado en Costa Rica, que me parece que ha sido seguida por los miembros de la Corte Interamericana, no sé si físicamente presentes o si fue digitalmente transmitida a ellos, ha sostenido 2 temas. Uno, el indulto a Fujimori, sobre el cual hubo, como recordamos, una fricción con la Corte en esto en la época del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero más recientemente ella se ha referido a la ley que definió los términos de la prescripción y la vigencia de los delitos de lesa humanidad. Y la tesis básica es que no se puede aceptar ninguna decisión que contravenga la Constitución del Estado peruano. Y ha insistido la señora Luz Pacheco en que sobre estos 2 temas no han habido sentencias de la Corte, sino opiniones, es decir, la expresión de un criterio. Quiero que me
su posición Sí. sobre los dos temas, con más tiempo sobre el segundo, que tiene actualidad inmediata. Ya lo del indulto a Fujimori ha sido decidido de otra manera, ¿no? Ya es cosa Enterrada. Así Sí. es. Bueno, lo que ha ocurrido en Costa Rica es que ha asumido, se inició el periodo, digamos, un nuevo periodo en la Corte, así como aquí en el Perú, en la Corte Suprema, el 1 o 2 de enero se instala el año judicial, bueno, se instala también el año en la Corte Interamericana y particularmente se ha elegido al juez brasileño como presidente de la Corte y se organizó en Costa Rica un seminario de altas cortes. Entonces fueron presidentes de Cortes Supremas del continente. Me ha extrañado que no estuvo la presidenta de la Corte Suprema de Perú, y sí estuvo más bien la presidenta del Tribunal Constitucional. Estaba defendiéndose acá quizás de quienes quieren también No lo sé. removerla, cuestionarla, quizá. La cuestión es que, digamos, un día antes a este evento, ella tuvo la ocasión de ser recibida por la Corte Interamericana, es lo que ha salido en prensa, donde ha podido explicar las razones jurídicas del Tribunal Constitucional en relación al indulto y respecto también a la sentencia, a la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Dos temas bastante duros que la Corte tiene muy claro, digamos, lo que ha ocurrido, y básicamente creo que aquí la honestidad, digamos, de la presidenta de la Corte, de ir del Tribunal Constitucional, de ir a la Corte Interamericana para decirles, digamos, lo equivocado que habían estado ellos al emitir estas resoluciones o al oponerse, digamos, a sentencias, porque finalmente esto en el Perú han sido desacatos. Un desacato, para que la gente entienda, es cuando una persona, una institución, un país no cumple un fallo judicial. Pero no es fallo, es lo que ha dicho Es que Pacheco. los abogados sabemos que no solamente hay sentencias, las resoluciones son sentencias, pero también hay autos, hay otro tipo de resoluciones judiciales o de la Corte que se emiten. La Corte Interamericana desde hace muchos años ha pacificado un criterio que es muy importante para el sistema, que es la supervisión de sus propios fallos. Ella ha citado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo de que deberíamos conversar porque finalmente quien debería ejecutar las sentencias de la Corte deben ser los tribunales internos. Si nosotros vamos por ese camino, pues vamos a ir muertos. Para que tengas una idea, el Perú tiene 60, 65 sentencias en total en toda su historia con la Corte Interamericana, de las cuales solamente se han archivado 3. O sea, 60 casos todavía siguen en ejecución. 60 casos no han sido resueltos. Han sido resueltos por la Corte, pero no han sido cumplidos por el Estado peruano. Entonces estamos en una situación, lo que se llama en el sistema internacional de supervisión de fallos. La Corte supervisa el cumplimiento y el Perú tiene una... ¿Pero para qué sirve que supervise el cumplimiento si es que hay desacato? Precisamente para que no haya desacato está la supervisión, porque si dejamos... Pero usted mismo dice que no sirve para que no se desacate. No viene sirviendo. En 63 casos, 60. No, lo que quiero decir es, la foto que tenemos como Estado peruano es que el Estado peruano no cumple las sentencias de la Corte, motivo por el cual la Corte supervisa al Estado para que cumplan, pero no lo estamos haciendo. Y peor aún, una cosa es no hacerlo y otra cosa es hacer lo contrario. Lo que está haciendo el Perú es lo contrario. Dijeron, no indultes, indultó. No emitas esta ley que viola los estándares internacionales, viola sentencias de la Corte y finalmente lo hicieron. Entonces, ha sido bien, yo diría, para la doctora presidenta del Tribunal Constitucional, Pacheco, ir a explicar una posición que es totalmente contraria a lo que ya es un estándar interamericano. Creo que ha sido muy penoso. Y yo no sé si ella... Pero aparentemente no se sabe que le hayan replicado, no se sabe que haya habido. No, es un acto protocolar también. En estos espacios lo que se hace normalmente es, se dice, hemos tomado nota de lo que usted ha dicho, pero tengan en cuenta que el Perú está desacatando, ya no solamente 3 o 4, tenemos varios desacatos y es probablemente en el informe de la Corte de este año, que se hacen para la Asamblea General de la OEA, probablemente... O sea, ¿cuándo? Eso en el mes de mayo, junio, probablemente estemos inscritos ahí junto a otros países que no cumplen sus fallos judiciales, ¿no?
Usted estaba diciendo que ha debido ser penoso para la señora Pacheco. ¿Qué exactamente? Porque por lo que ha comentado ella siente que ha sido escuchada seguramente por el Pleno, seguramente, y que ha podido explicar los argumentos peruanos. Y han tomado nota. La cuestión es, digamos, cómo vas tú a explicar, inclusive a un juez de acá: señor juez, no cumplo la sentencia, no voy a cumplir su sentencia por esto, por los argumentos que quieras, pero decirle al juez, al tribunal, que no vas a cumplir el fallo, a mí me parece penoso. Y más aún de un representante del Estado peruano. Y no necesariamente a ella, porque en todo caso forma parte de los que creen que la Corte ha cometido un error al no considerar que los delitos de lesa humanidad solamente pueden considerarse existentes en el Perú cuando se ha ratificado el Tratado de Roma, es decir, el año 3. ¿Qué responde usted a ese argumento? Sobre eso hay otros argumentos muy fuertes que están en la propia jurisprudencia de la Corte, que señala que finalmente estos son principios, ¿no es cierto?, universales, son principios que van más allá del tratado. El tratado no instala esa teoría, el tratado solamente la reconoce. ¿Desde cuándo hay condenas en el Perú por violaciones o crímenes de lesa humanidad? Bueno, es un tema que se ha discutido en el Perú. Hay casos donde efectivamente se ha tratado de superar el problema de la prescripción para esto, y hay, digamos, una serie de procesos que en este momento están en discusión. De hecho, hay jueces que están inaplicando ya la ley precisamente atendiendo este criterio de que estamos hablando de principios que van más allá del propio convenio de los años 70. Entonces, aquí hay un elemento a considerar muy importante, que es finalmente los principios de los derechos humanos, de cómo atender situaciones injustas que hemos tenido en el Perú, de afectaciones de peruanos que han sufrido en la época de la violencia. Pero hay casos de condenas que se hayan hecho por violaciones de lesa humanidad. ¿Desde cuándo? Porque la famosa referencia que hace el juez ahora retirado, César San Martín, cuando la condena a Alberto Fujimori, él dice: estas figuras criminales tendrían una significación de crimen de lesa humanidad en el derecho internacional. Eso es lo que el juez San Martín dice, pero no habla sobre el derecho interno. Y es cierto que es un poco civilina esa frase. Lo que pasa que pero ¿cómo lo interpreta usted? Hay que interpretarla básicamente por el aspecto de prescripción. O sea, no estamos hablando de tipos penales, sino de que el hecho de que estos crímenes que se han cometido tienen que tener un mayor espacio de tiempo. Ahora, este es un problema que en el Perú también hay que tener en cuenta. Los procesos que hemos tenido y seguimos teniendo en el Perú de estos crímenes de estas épocas de los años 80 y 90, son crímenes que son procesos que han durado y siguen durando muchos años, ¿no? Por una serie de factores que tienen que ver con la ineficiencia de la justicia, pero también de la poca colaboración de las Fuerzas Armadas en poder brindar información de estos casos. Entonces, aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta de encontrar efectivamente el equilibrio del plazo razonable, que es lo que tendríamos que tener en cuenta siempre en una investigación y en un proceso judicial, que no necesariamente lo estamos evaluando con ese prisma, ¿no? Usted nos ha hecho recordar que desde la época del Mariscal Castilla, hace más de 160 años, ha habido la voluntad de que el Congreso limitara en el poder del Ejecutivo, que para eso se crea en el Consejo de Ministros, y para eso se crea sobre todo esta figura única en América, no solamente latina, sino también en América del Norte, que es el presidente del Consejo de Ministros. Y están definidas sus funciones en nuestra Constitución. Pero ahora estamos ante una figura nueva, que es la de un Senado con mucho poder. ¿Cuál es su opinión sobre la manera como se ha definido el Senado que se va a instalar el próximo 28 de julio? Bueno, el Perú ha tenido Senado históricamente. Más bien el episodio de tener una Cámara única viene del año 93. La cuestión va a ser, más allá de las reglas que tenga la Constitución con las reformas que se han hecho, de las personas que van a componer el Congreso. Te doy un detalle. En el Perú hemos tenido desde el siglo XIX la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Sí. Pero ha sido una figura que la prudencia política del Parlamento
ha llevado a que esta sea una figura muy poco usada en el Perú. Se usó en la época de Billinghurst, luego se ha usado con... Creo que no se aplicó del todo. Fue una amenaza, digamos. Fue una el Congreso amenaza. intentó. En realidad asesinaron al primer ministro, que resolvió el problema mucho más rápidamente el general, creo que Varela, ¿no? Correcto. Sí. Y luego, en los años, ya a fines del año 2000. Entonces, básicamente... Con la vacancia que se intenta aplicar a Alberto Fujimori. Sí, bueno, o sea, que se aplicó a Alberto Fujimori. Fujimori fue vacado, él no se le aceptó la renuncia. Y luego todos los gobiernos, Toledo, todos los presidentes que hemos tenido, creo que Alan García ni se les ocurrió con Alan García la vacancia, pero sí hemos tenido, digamos, el uso instrumental poco prudente del Congreso de una figura que estaba en la Constitución. Entonces, yo creo que el Senado, digamos, como cámara de reflexión, como cámara, digamos, alta, que debería tener una composición distinta, ojalá que tengamos parlamentarios serios, ¿no? Yo estoy viendo ahora que de las listas hay gente muy destacada, hay otros que realmente uno se asusta, ¿no? De quiénes van a componer el Parlamento, y creo que ese es el problema, ¿no? Las personas que los partidos políticos están llevando al Congreso, que finalmente tendrán la responsabilidad de conducir estas instituciones, básicamente el Senado y la Cámara de Diputados. Respecto del nombramiento de los altos funcionarios, los cambios constitucionales que se van a implementar desde el 28 de julio, ¿aumentan o reducen el poder del presidente de la República? Bueno, en ciertos casos vamos a tener que muchas de las funciones de designación del Parlamento van a pasar al Senado. Y, digamos, nosotros no tenemos el esquema que tiene... Del Parlamento actual, es decir, Cámara Única. De diputados, claro, Sí. así es. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos ciertas circunstancias que tiene el fuerte presidencialismo norteamericano. El presidente de Estados Unidos, si quiere poner un ministro, allá le llaman secretarios, tiene que pedir, digamos, la aprobación del Senado. Eso no tenemos acá, por ejemplo, nosotros. El presidente libremente puede designar a sus ministros, aunque acá estamos viendo que y se hace, pues, en teoría, a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Pero hay casos en que el primer ministro ni siquiera sabe el nombre de los ministros eso iba a decir. ¿Quién ha propuesto? Sí. Porque en realidad, en el fondo, y eso lo trato yo en mi libro, en el fondo, la designación de un gabinete no es puramente, como dice la Constitución, un proceso de propuesta y aceptación, ¿no? Sino es un proceso de negociación entre el presidente de la República y el primer ministro para poder armar el equipo de gobierno. Y ocurre, por supuesto, que siempre la voluntad del presidente se va a imponer en esa negociación. Y, por supuesto, vamos a tener siempre en el Perú circunstancias en donde un ministro, pese a tener oposición o puede marcar, como decía Villarán, una amable oposición al presidente. Finalmente el presidente siempre... Manuel Vicente Villarán. Así es. Estamos hablando de hace 100 años. Sí, porque él tiene un gran texto sobre los ministros en el Perú, el mejor texto que se ha escrito en el Perú sobre los ministros. Creo que tiene mucha vigencia, además. Y en donde, finalmente, si uno se opone, uno quiere... Porque recuerden que los ministros son responsables políticos. Todo lo bueno o malo que haga un presidente va a ser responsabilidad de los ministros. Entonces... Él creo que lo sabía muy bien porque fue ministro en varios gobiernos diferentes y hasta contrapuestos, ¿no? Bueno, pero, digamos, la idea es que, digamos, y eso es lo que quisiera yo que quede muy claro, es el gran poder que tiene el presidente de la República. Poder que tiene que ejercerlo de manera muy responsable y no... El gran poder que es sobre todo nombrar ministros. En nombrar ministros y gobernar el país, de desarrollar la política general de gobierno, darle dirección política al Estado. O sea, son funciones de la mayor importancia y el presidente no puede estar jugando con esos poderes. O sea, el presidente no puede estar, digamos, inclusive hasta desguarneciendo su propia seguridad por lo que puede representar eso para el país. Yo recuerdo una vez que viajamos con el gobierno al norte y tuvimos que viajar, por ejemplo, en dos todo el gobierno, todo el gabinete con el presidente. Tuvimos que una cita binacional o algo. No, fue una cosa interna, en la sierra de Piura, en Ayabaca. Y tuvimos que viajar en dos helicópteros y estaba la vicepresidenta también. Porque si se caía el avión o el helicóptero con el presidente, teníamos a la vicepresidenta, por si acaso ocurra una desgracia, ¿no? Entonces... hasta ese tipo de circunstancias uno tiene que analizar. Por eso que llama mucho la atención que la seguridad de Palacio, que no puedan controlar quiénes entran a la Casa de Gobierno,
porque tiene una persona requisitoriada o que tiene una condena o un impedimento por tener una detención domiciliaria. O sea, eso no puede pasar. La DINI tiene una enorme responsabilidad ahí. La Casa Militar, que hoy día solamente se concentra al tema de la seguridad del presidente, de la Casa de Gobierno y de la familia del presidente. La Casa Militar en el Perú ha sido la entidad que durante casi toda la República, hasta la época de Toledo, controlaba hasta lo que hacía el presidente. Tenía la agenda del presidente. El día de hoy eso ha desaparecido. ¿Está con el argumento de quienes que dicen que ni siquiera hay que pensar en una vacancia del presidente Gerí a causa de las elecciones? ¿El presidente tiene algún papel que jugar durante las elecciones? El único papel que tiene que jugar el presidente es financiar las elecciones, garantizar... Es decir, garantizar un presupuesto. Garantizar el presupuesto, garantizar que las Fuerzas Armadas y la policía manejen el orden interno, que haya un buen despliegue del material electoral y más bien no meterse en el sistema, en el proceso. Mantener una neutralidad. Si saliese, en principio eso no tendría ningún impacto sobre el proceso electoral. Sí, impacto institucional, quiero decir político, puede ser. Sí, pero el presidente no tiene que meterse en el proceso. Entonces, ese argumento de que por las elecciones no hay que cambiarlo, no es yo creo que no es el argumento. Hay otros argumentos seguramente que se pueden poner, pero... La próxima vez nos dará los otros argumentos. El tiempo nos ha vencido por esta vez, pero hemos hablado suficientemente y gracias a usted y su conocimiento hemos paseado un poco a lo largo de nuestra historia republicana y constitucional desde el siglo XIX hasta el XXI. Muchas gracias, Juan Jiménez Mayor, ex ministro de Justicia, jurista y ex embajador del Perú ante la OEA y ante Costa Rica. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro programa, esta vez con un debate entre dos políticos. Ya vamos a hablar sobre derecho teórico, sino cómo están pasando las cosas en esta campaña electoral. Muchas gracias, señor Juan Jiménez Mayor. Muy buenas noches para usted.